Mis hermanos, bienvenidos, buenas tardes. Les damos la bienvenida como todos los lunes, 7 horas del centro de México. Les damos la bienvenida a su programa Espíritu Santo Ven, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, de nuestro pastor y guía Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres y de todo el equipo que formamos esta comisión. Su servidora Brenda Leiva, del apostolado de la Nueva Evangelización ANE. Y los invitamos, como siempre, a iniciar con una oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, pues el día de hoy hemos puesto a este programa una pregunta como signo de interrogación. Y que pues yo no dudo que en algún momento en estas cuestiones de fe pues no la hemos preguntado, ¿verdad? Entonces es ¿por qué entró la muerte en el mundo? Sí. Y es algo que la misma palabra de Dios, como se los comentamos, tenemos las respuestas en la palabra de Dios. Pero antes de entrar a esa respuesta de por qué entró la muerte en el mundo, quisiéramos reflexionar un poquitito desde el primer libro de la Santa Biblia, que es el Génesis, y nos muestra la obra de la creación, ¿sí? Pues una de las cosas que sabemos es que nadie pudo haber escuchado esos momentos en que la palabra, ¿sí?, al sonido de la palabra, de la potente palabra que originó la creación, mis hermanos, pues nadie lo pudo haber oído. Sabemos, está escrito, lo creemos, que él hágase la luz, y la luz se hizo, ¿sí? Entonces sabemos también que inclusive cuando se habla de esto de los inventos y de los inventos del hombre, ¿no? En algún momento hacíamos esa reflexión de que si nos vamos a lo que registra la historia sobre los grandes inventos del hombre, inclusive del hombre yendo a la luna, pues nos encontramos con que parecería que durante 1500 años o más, 1600 años o más, 1700 años o más después de nuestro Señor Jesucristo, pues que el hombre no inventó gran cosa, ¿sí? Los últimos inventos y la tecnología en estos momentos se nos vienen encima. Lo que en este momento estamos usando, dentro de pocos meses ya es obsoleto, mis hermanos, ¿sí? Entonces va avanzando a pasos agigantados, ¿no? Todavía no nos podemos poner al corriente los que somos de generaciones pasadas, ¿no? Los niños ahorita ya nacen con el celular en la mano, ¿sí? Prácticamente. Entonces, pero la reflexión profunda es esta. El creador de todo, ¿sí?, pues ya sabemos quién es.
De hecho, el hombre se encontró con que ya estaba todo hecho, ¿sí? Aún dentro de lo que se manifiesta de los inventos, cualquier tipo de invento de la inteligencia humana tuvo que tomar de esta tierra, de este planeta, de esta creación de Dios, para armar, ¿sí? Para conjugar algunas cosas y decir, existe esto, existe aquello, pero tomó de la obra de la creación de Dios, ¿sí? Y yéndonos un poquito a esos inicios, pues nos encontraríamos que sabemos, y todo esto lo sabemos a través de la Sagrada Escritura, lo creemos por nuestra fe, que pues Satanás nos tentó, ¿sí? Y caímos. Y esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque ese ángel, ese Luzbel, ¿sí? Cuando toma la decisión de entrar en desobediencia a las cosas de Dios, ¿sí? Cuando él desea ser como Dios, ¿sí? Y bueno, pues viene su caída de él. Llega el momento en que algo que lo mueve a él a tratar de pescar almas es la envidia, el celo de que él tiene un final que ya no puede cambiar, mis hermanos, ¿sí? Y nosotros, mientras tengamos vida, sí podemos cambiar las cosas, sí podemos retomar el camino que hemos abandonado, ¿sí? Y la astucia del enemigo de Dios y enemigo nuestro, mis hermanos, desde el inicio, es hacernos entrar en esa misma desobediencia, ¿sí? A lo que buenamente Dios quiere para nosotros, ¿no? Nos llenamos de soberbia, y esto me refiero principalmente cuando las personas en ese libre albedrío que se nos ha dado como regalo, pues toman la decisión de ir en camino contrario, toman la decisión de vivir su vida a su manera, a sus caprichos, a sus deseos, e ignorar que va a llegar un día en que se van a encontrar con la verdad, ¿sí? Y que la verdad no depende de que crean o no crean, ¿sí? La verdad es una, y tú la puedes ignorar, pero se corren unos peligros muy fuertes. En estos días que estamos por vivir, ¿sí? De manera especial, dentro de 2 días, que es precisamente, si Dios lo permite, mañana el Día de los Santos, el día 2, Día de los Difuntos, de todos nuestros difuntos, son días de reflexión, son días de recuerdos, de añoranzas, de dolor, ¿sí? Y son días donde nosotros, no sé, hay personas que en estas situaciones, bueno, pues los recuerdos siguen siendo dolorosos. No solo los recuerdos, las añoranzas, los deseos, cuántas veces quisiéramos regresar al pasado y poder hacer lo que probablemente no hicimos, decir lo que probablemente no dijimos. Pero hay algo que sí podemos hacer, y que si realmente nuestra añoranza, mis hermanos, nuestra tristeza, ¿sí? Nuestros deseos de volver a encontrarnos con nuestros seres queridos, si realmente se convierten en un amor verdadero, mucho podemos hacer por ellos, mucho les podemos regalar, y es la parte en la que queremos entrar en una reflexión. Y para entrar en esta reflexión, bueno, pues tenemos que ubicarnos quiénes somos, qué es nuestra iglesia, ¿sí? Y yo estaba leyendo un libro hermosísimo que se llama, déjenme, inclusive se los puedo enseñar, aquí lo tengo a la mano, del que he aprendido mucho, y lo leo y lo releo y lo vuelvo a releer. Dice, fundada sobre roca, refiriéndose a nuestra iglesia santa, católica y apostólica, ¿sí?
Y ahí nos vienen estas reflexiones que me voy a permitir leerles porque tomé anotación. Y se nos hacía saber algo importante. Nadie, mis hermanos, nadie en toda la historia de la humanidad le ha dado tanto poder a una persona, ¿sí? Nadie en toda la historia desde que el mundo es mundo, ¿sí? Y quiero referirme a este texto bíblico que nos encontramos en el Evangelio de San Mateo, ¿sí? Para poder aterrizar de qué manera nosotros, los que todavía vivimos en este mundo, podemos darles grandes y maravillosos regalos a los que se nos adelantaron, ¿sí? De qué manera los podemos abrazar con todo el amor que tiene nuestro corazón, ¿sí? Y poder regalarles lo más importante que ellos pueden estar añorando en este momento, mis hermanos. Entonces vámonos al Evangelio de San Mateo, donde se nos comparte, ¿sí? Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: feliz eres, Simón Barjó. Feliz eres, Simón Barjona, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, vuelvo a repetir, nunca en la historia de la humanidad a una persona se le dio este tipo de poder. Porque en esos momentos nuestro Señor está dando todo el poder, no solo terrenal, mis hermanos, porque, bueno, lo sigo leyendo porque es mucho más clara la escritura, obviamente. Dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, por eso fundada sobre roca, el libro que les mostraba. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es muy importante que también podamos, y nos demos la oportunidad de que no dijo nuestro buen Señor mis iglesias, dijo: fundaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer, ¿sí? Nuestro Señor ya nos está anticipando que íbamos a tener problemas, ¿sí? Que íbamos a ser atacados, que íbamos a ser confundidos, que íbamos a ser perseguidos, que iba a haber muchísima gente que iba a querer enseñar otras cosas, pero Él dice: no la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Mis hermanos, esto es tan importante. Cuando yo leía esta reflexión de este libro, Fundado sobre Roca, y cuando se nos explica que nunca en toda la historia de la humanidad se le ha otorgado poder de esta manera a un ser humano. Cuando Jesús le está diciendo: te entrego las llaves. Hay un lugar donde hay que entrar, ¿sí? Y el Señor nos los muestra como un lugar donde hay llaves, ¿sí? Y donde a San Pedro le dice, nuestro primer papa, ¿sí? Le da ese poder, que las decisiones que él tome aquí en la tierra, como nuestro primer papa, él las va a respetar en el cielo, ¿sí? ¿A quién o a qué otra persona se le puede haber dado un poder de esa naturaleza? Aquí puede haber muchos poderes, mis hermanos, muchas situaciones, reyes, gobiernos, lo que ustedes quieran, poderes económicos, poderes políticos, todos limitados por un tiempo
todos limitados por un espacio, todos limitados, ¿sí? Pero aquí se les dice, y lo vuelvo a repetir, dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esta es, mi Señor, mis hermanos, la santa palabra que nos ilumina las conciencias, ¿sí? Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nunca de los nunca en la historia de la humanidad se ha dado este poder a persona alguna, ¿sí? Porque en ese momento es cuando nuestro Señor, ¿sí? Nos informa, establece y le dice, ¿sí?, que es una sola iglesia. Le dice que va a ser fundada sobre él, que es la roca, ¿sí? Pero también le dice que le está dando las llaves, ¿sí? Es algo que es importante, importantísimo meditar, ¿sí? Y desde entonces hasta nuestros días, la realidad es que seguimos, gracias a Dios, bajo las autoridades que tenemos, la autoridad que es nuestro Papa, actualmente nuestro Papa Francisco, y que ojalá tuviéramos la oportunidad de este video que nos aclara muchas situaciones, poder compartirlo, no solo con nuestros hermanos que se han ido a otras iglesias, y no solo con ellos, sino también los que pues a lo mejor no se declaran ateos, pero viven como ateos, ¿sí? Porque ellos no aceptan lo que en nuestra iglesia, ¿sí?, se nos dice. Tenemos lo que se llama el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Ante cualquier confusión, ante cualquier situación, tú vas al catecismo de la Iglesia Católica y ahí constatas lo que es nuestra iglesia, ¿sí? ¿Qué es lo que nuestra iglesia sí reconoce como verdadero, ¿no? Entonces, en este de Mateo 16, desde el 18 es donde se aclara esto. Ahora, ¿qué podemos aprovechar en estos días que estamos viviendo? ¿Qué regalo maravilloso le podemos dar a nuestros familiares, ¿sí?, a los que han partido, ¿sí? ¿Qué regalo maravilloso? El 2 de noviembre, todos los años, los católicos pedimos por nuestros fieles difuntos. Y se trata de todas las personas, mis hermanos, por los que pedimos, de todas las personas que sí han muerto en la gracia de Dios, pero la palabra que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo quiero leer tal y como dice, no me quiero equivocar, dice: los católicos pedimos por las almas de los fieles difuntos. Esto está en el numeral 1030. Se trata de todas las personas que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificadas. O sea, mueren sin estar completamente limpias para poder entrar al paraíso. Están todavía con deudas pendientes, pero lo importante es que de donde están, para abajo nada, todo es para arriba, pero nosotros, con lo que la Santa Madre Iglesia establece, los podemos ayudar a que lleguen más pronto a la presencia del Señor. Y aunque están seguros, sigo leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, y aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, por eso le llama purgatorio, una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esto nos lo enseña nuestra Santa Madre Iglesia en el numeral 2030. Ahora, ¿cómo ganar la indulgencia plenaria
que ya lo hemos tratado esto en otros momentos, es la indulgencia plenaria, que la podemos ofrecer por nuestros difuntos, es para que ellos, si la ganamos, si la hacemos realmente como nuestra Santa Iglesia Católica nos guía, nos indica, y la podemos ofrecer por nuestros familiares. Mis hermanos, ¿tú sabes el regalo de que ellos se encuentren con que lo que nosotros estamos haciendo en fe, a ellos les va a beneficiar de inmediato? O sea, tú quieres darle el regalo más importante que las flores, más importante que ir inclusive a un cementerio, ¿sí? Bueno, forma parte de la indulgencia, ahorita corrijo, pero lo más importante que les puedes regalar a ellos, que les podemos regalar a ellos, son nuestras acciones en las que nuestra Santa Iglesia, a través del Catecismo de la Iglesia Católica, nos indica cómo hacerlo. Por eso hay que compartir. Y sigo leyendo para no equivocarme, dice: para ganar una indulgencia plenaria por un ser querido, un difunto, en el mes de noviembre, mis hermanos, la Iglesia estableció dos formas. La primera se le concede a quienes visiten piadosamente una iglesia u oratorio el 2 de noviembre, ¿sí? Y reciten un Padre Nuestro y un credo. O sea, tú vas a una iglesia, piadosamente es que vas realmente creyendo en lo que vas a hacer, creyendo en lo que vas a pedir y convencido o convencida de que si nos atenemos a lo que nuestro Señor le dijo a San Pedro y que está establecido por nuestra Santa Iglesia, pues es una de las bendiciones más grandes, ¿no? De que podemos ganar esa indulgencia plenaria a favor de ese ser querido. Y no solo una, porque se nos pone un plazo, se nos dice que del 1 al 8 de noviembre, pues nosotros podemos estar sacando, mis hermanos, un alma del purgatorio. Del 1 al 8 de noviembre, un alma cada día. Y esto está registrado en los documentos de la Iglesia, que se conocen como Constitución Apostólica, lo voy a decir despacito porque está largo, Indulgentirum Doctrina. Ese es el documento en el que se nos informa esto. Ahora, la segunda forma para conseguir una indulgencia plenaria, dice: visitando un cementerio, la fecha es lo que les decía, del 1 al 8 de noviembre, y recen por los difuntos. Y viene respaldada por otro documento de la Iglesia, Decreto Enchiridion Indulgenti a Rom. Para no equivocarme, lo dije despacito, ¿sí? Es que es una bendición maravillosa, mis hermanos. Obviamente tiene que ir acompañada de lo que siempre ha establecido la Iglesia para las indulgencias, que es la confesión, la comunión, durante la Santa Misa, y hacer una oración por el Papa, un Padre Nuestro y una Ave María. El mejor regalo que le podemos dar a nuestros difuntos, ¿sí? Y también a los difuntos de nuestros amigos y a los difuntos de nuestras familias, a los difuntos de las personas que conocemos y que ignoran, ¿sí?, que el regalazo, una forma de manifestar el amor que le seguimos teniendo, el dolor que seguimos sintiendo de su ausencia. Esa es la mejor manera de demostrarlo, ¿sí? De que con los pasos que demos, el Señor pueda recibirlos en el cielo lo más pronto posible. Hay otro libro del que, si Dios lo permite, voy a hablar la semana próxima, pero de ese libro les quiero compartir algo, y esto es un libro que escribió el padre Paul Sullivan, y en ese libro me explica algo maravilloso, ¿sí? Y que desde que yo lo leí, lo hago, mis hermanos,
y lo sigo haciendo, ¿sí? Y esto no está así nada más para estos días, de los días que estamos viviendo de noviembre, sino para cualquier momento. Que se pueden ganar 300 días de indulgencia cada vez que tú digas con devoción el nombre que está sobre todo nombre. Jesús, 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 ¿sí? Esto es importantísimo. Cada vez que tú digas el nombre de Jesús, mi hermano, mi hermana, tú puedes ganar 300 días de indulgencia. ¿Tú sabes lo que eso significa? 300 días, casi un año. El año tiene 365 días. O sea, cada vez que tú... El programa de la próxima semana lo explico de una manera más completa, pero por lo pronto empecemos. Jesús, Jesús, Jesús. Ahora, la parte que nos interesa reflexionar profundamente es en esto de los tiempos y de lo que conocemos en esas situaciones, principalmente como no sabemos el día y la hora de cada uno de nosotros. Hay quienes, la palabra de Dios nos explica que estaba recordando que Papá Dios le dice a Moisés que ella va a morir y le dice que va a ir a descansar junto con sus padres y con Aarón, su hermano. Bueno, entonces estamos aclarando esto porque hay varias situaciones en las que la palabra de Dios nos dice qué pasa con las personas cuando mueren, ¿sí? En este caso es bíblico, mis hermanos, ya hemos tratado el tema, ¿sí? Pero Papá Dios le dice a Moisés, vas a morir, vas a ir a descansar junto con tus padres y con tu hermano Aarón. Hay otro momento en que se nos habla de esa etapa de purificación, y esto ahorita vamos a los textos bíblicos, ¿no? La importancia de que vivamos una purificación, que eso es lo que estamos hablando de las personas que están en el purgatorio, purgando, ¿sí? Otros sabemos que la palabra de Dios nos enseña que van derechito al cielo. Obviamente, pues quienes no hemos oído hablar de ese momento cuando el Señor le dice a Dimas, hoy estarás conmigo. Fíjense nada más qué bendición. Y precisamente hace poco estábamos reflexionando esos momentos, ¿no? Esa bendición, que cómo se gana el cielo, Dimas, en el último momento, en el último suspiro de su vida, ¿no? Ya hemos hablado en otros programas también de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esa es otra forma, que hay quienes mueren e inmediatamente, si vamos a Dimas, bueno, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo. Si recordamos a Elías cuando el carro de fuego, pues inmediatamente se lo llevaron, ¿sí? En vida inclusive, sin haber padecido una muerte física. Hay otro momento en que se nos habla de un juicio final. Mis hermanos, esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis 20, ¿sí? Entonces, bíblicamente se nos manifiesta de diferentes maneras, ¿no? En el libro de Apocalipsis 20 habla del último juicio, ¿sí? Y entonces ahí se nos dice en Apocalipsis 20, entonces los muertos fueron juzgados, pero está hablando del último juicio, no el juicio personal. Está hablando del último juicio, ¿sí? Está en Apocalipsis 20, a partir del 11. Dice, todas las revelaciones que nuestro Señor Jesús resucitado se le manifiesta al apóstol Juan. Esto es muy importante, mis hermanos, sobre todo por los que desconocen esta importancia de la Escritura. Sobre los que no saben
¿Qué es lo que va a pasar? Lo ignoran y desgraciadamente muchas veces es una ignorancia voluntaria, ¿sí? Entonces, sabemos que existe también el juicio personal, pero aquí se está hablando del último juicio en Apocalipsis, que es un Jesús resucitado, mis hermanos, que se le manifiesta al apóstol Juan cuando está preso en la isla griega de Patmos, ¿sí? Está preso. Y ahí se le manifiesta en visiones y ahí le dicta el Apocalipsis a un hombre que ya era bastante mayor. De hecho, de todos los apóstoles, recordemos que fue el único que murió de una muerte natural. Ahora, dicho de otra manera, es el único que murió de viejo, porque todos los demás apóstoles murieron como mártires. Unas muertes muy, muy dolorosas, ¿sí? Entonces, les voy a leer. Acuérdense la importancia de compartir. Ahorita mismo puedes compartir, pon compartir y ya se abre a tu página y lo puedes hacer después también. Después, una de estas visiones que le presenta nuestro Señor Jesucristo a Juan, le dice: después vi un trono espléndido, muy grande, y al que se sentaba en él, cuyo aspecto hizo desaparecer el cielo y la tierra sin dejar huellas. Y ahí viene el momento. Los muertos grandes y chicos estaban de pie ante el trono. Se abrieron unos libros y después otro más, el libro de la vida. Entonces los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que está escrito en los libros, es decir, cada uno según sus obras, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de nuestros familiares están detenidos, por llamarlo así, en el purgatorio, porque no completaron hacer las obras de misericordia que el Señor pide en su palabra? ¿Sí? O las hicieron a medias, ¿sí? No, solo Dios lo sabe, pero lo que sí sabemos es eso. Entonces, ahora sí que hay un momento también en que San Pablo, por ejemplo, nos habla de esto que viene también en el libro de Apocalipsis, cuando se habla del cielo nuevo y la tierra nueva, ¿no? Ahora, precisamente la palabra de Dios se nos enseña que Papá Dios nos dice que lo que Él le ha encargado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es la de resucitar a los muertos. Esto es muy importante, mis hermanos. Dice, la obra del Hijo, resucitar a los muertos. Esto se encuentra en el libro, en el Evangelio de San Juan 5, ¿sí? Y lo voy a leer un pedacito, ¿sí? 5:24. Dice así: como el Padre resucita a los muertos y da vida, también el Hijo da la vida a quien quiere. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la misión de juzgar, para que los hombres honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y aquí viene la importancia de cuántas personas ignoran estas palabras, no las conocen y mueren en esa ignorancia. Mis hermanos, que la bendición de que tengamos familiares en el purgatorio, pues es un lugar ya bendito. Pero los que no van ni al purgatorio por su ignorancia voluntaria, eso es terrible, mis hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen? En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, está hablando nuestro Señor Jesús, vive de vida eterna, ya no habrá juicio. Aquí está otra forma,
Qué hermoso el Señor. Ya no habrá juicio para él porque ha pasado de la muerte a la vida. O sea, el que cree. Y pensando y analizando, y qué importante es analizar esta parte de Dimas cuando está crucificado junto al Señor. Y sobre todo por los que a veces renegamos de nuestras cruces. Acordémonos de eso, ¿no? Cuando se nos comparte que el sufrimiento tiene un sentido salvífico, ¿sí? Entonces, cuando se dice esto, dice, ya no habrá juicio para él porque ha pasado de la muerte a la vida. Dice, el que escucha mi palabra y cree. Y entonces, ¿cuál es la palabra que escuchó Dimas y creyó estando en la cruz? ¿Cuál es la palabra que escuchó Dimas y creyó? Para empezar, cuando el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dimas lo escuchó, mis hermanos. Y Dimas creyó que lo que estaba diciendo Jesús era verdad. Y lo estaba diciendo desde el fondo de su corazón, ¿sí? Entonces, es importante que lo compartamos, mis hermanos, porque los que ignoran la palabra, ¿sí? Pues ya sabemos para dónde van, ¿no? Ahora, hay algo que se nos revela, por ejemplo, también, y quiero ahora sí que ya meterme de lleno, el por qué llegó la muerte en el mundo, ¿sí? Y esto, la respuesta está en el libro de sabiduría, ¿sí? Ahorita les digo qué momento de sabiduría. Es en el libro de sabiduría, sabiduría 2:23, ¿sí? ¿Por qué llegó la muerte al mundo? No es algo que el Señor hubiera querido, que Papá Dios hubiera querido. Pero bueno, somos tercos, ¿sí? Somos difíciles y somos ignorantes. Ese es el problema, ¿sí? Pero nos dice así el libro de Sabiduría 2:23. Pero Dios creó al hombre para que no pereciera. ¿Estamos escuchando? Pero Dios creó al hombre para que no pereciera y lo hizo inmortal igual que él, ¿sí? ¿Sí estamos escuchando? Dios creó al hombre para que no pereciera y lo hizo inmortal igual a él. Por envidia del diablo, mis hermanos, entró la muerte en el mundo. Por envidia del diablo entró a la muerte en el mundo. Por eso empezamos hablando un poquito del Génesis, ¿sí? Y de los engaños, del que no quiso entrar en la obediencia, ¿sí? De los que quieren ser como dioses, o dicho de otra manera, de los que le quieren a enseñar a Dios cómo se hacen las cosas, ¿no? De los que no obedecen, de los que no se involucran, de los que no se interesan. Pues están diciendo eso, aunque no lo digan con palabras, sus actitudes hablan por ellos mismos. A mí no me interesa, yo no creo, porque yo soy de los que cuando yo me muera voy a descansar, ¿sí? Santa Madre de Dios, ¿sí? Y dice, y lo hizo inmortal igual que él, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y los que se pusieron de su lado padecerán. ¿Sí escuchamos? Los que se pongan del lado de la ignorancia, ¿sí? Del ateísmo, del desprecio a la palabra, de no escuchar lo que la palabra de Dios nos indica, perecerán, mis hermanos, ¿sí? Isaías 25, perdón, no, ya me hice un poquito bolas. Esto es Sabiduría 2:23, ¿sí? Ahora, en el libro de Isaías se nos habla de esto, y yo creo que es un tema que pues a todos nos preocupa, ¿no? Y cuando decimos nos preocupa nos debe de preocupar más.
de que no seamos lo suficientemente testigos o lo suficientemente involucrados en el ejército de Dios para informar a nuestros hermanos, ¿no? Entonces, en el libro de Isaías se nos dice lo siguiente, porque esto, pues, las situaciones de muerte, infierno, cielo, purgatorio, pues se han venido manejando a través de toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, aquí se nos dice en el libro de Isaías 25:6, ¿sí? Habla de la cena de los justos. La palabra de Dios, la maravillosa palabra de Dios, siempre nos ha hablado de que es de los justos de quien es el reino de los cielos, mis hermanos, ¿sí? Los que son justos en sus actitudes, los que son justos en el compartir, los que son justos en el obedecer, ¿sí? Y entonces cuando habla de la cena de los justos, nos dice lo siguiente: Yahvé de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buenos vinos, el banquete de carne y vinos escogidos. En este cerro quitará el velo de luto, pongamos atención, en este cerro quitará el velo de luto que cubría a todos los pueblos y la mortaja que envolvía a todas las naciones, y así destruirá para siempre a la muerte. El Señor Yahvé enjugará las lágrimas de todos los rostros, devolverá la honra a su pueblo y a toda la tierra, pues así lo ha determinado Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los justos son los que reinarán, ¿sí? Y hay que recordar también, bendito sea Dios, que en esto de ¿qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos? Para los vivos, que conozcan la verdad. Para nuestros familiares vivos, hablarles con la verdad, ¿sí? Y nos dice la palabra de Dios también a través de estas cartas de San Pablo a Timoteo 4, que nos dice que lo digamos a tiempo y a destiempo, mis hermanos, ¿sí? Porque va a llegar un día en que el hombre no soportará la sana doctrina. ¿Y qué quiere decir no soportar la sana doctrina? Al hombre le va a valer el gorro. Las leyes que ahorita en este momento se están aprobando, las revelaciones que el Señor Jesús vivo sigue haciendo hoy, en nuestro tiempo, la Santísima Virgen, las apariciones. ¿Por qué creen que la Santísima Virgen llora, por el amor de Dios? Porque está viendo esa multitud de gente que van a ese fuego eterno y nosotros callados. O sea, nosotros sí, te quiero mucho, en tu cumpleaños te visito, te compro regalos, te regalo flores. Los mejores regalos que les puedes dar a tus hermanos, mis hermanos, empezando por los vivos, que conozcan la verdad. Sí, hay que orar por ellos, pero cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de nuestros actos. Y por los difuntos, por el amor de Dios, ¿sí? No demos por hecho que ya están en el cielo. Eso solo Dios lo sabe. Entonces, hagamos el regalo maravilloso de la indulgencia plenaria, y es un regalo que no solo la bendición de poder ayudarlos para que lleguen lo más pronto posible, sino que sabemos, y esto también es parte de lo que nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica se nos enseña, ¿no? Se nos enseña que a través de nuestros santos, las revelaciones que ellos han recibido, ¿sí? Se nos dice que a los que nosotros apoyamos y ayudamos para que lleguen más rápidamente a ese paraíso perdido, y digo perdido a través de nuestros primeros padres, que nosotros lo ganemos, es que ellos al llegar ahí van a ser nuestros intercesores, van a ser los que nos van a ayudar con sus oraciones. Yo recuerdo mucho cuando
En algún momento se nos explicaba la bendición del libro de Job, ¿sí? Y en ese libro de Job se nos enseña, ahorita no lo tengo a la mano, me acaba de venir a la memoria, en ese libro de Job hay momentos en que se nos enseña, bueno, pues se nos va mostrando todo el sufrimiento que Job tiene, porque el enemigo no soporta la actitud de Job, no soporta la fe de Job, no soporta, es el envidioso por excelencia. Acuérdense que el coludo es envidioso y es mentiroso. Lo peor que nos puede pasar en la vida, en nuestra vida, es encontrarnos con personas mentirosas y con personas envidiosas. Y lo que nosotros debemos procurar decirle, Señor, ¿sí? Como dijo el ciego de Jericó, que yo vea cuando caiga yo en estas faltas gravísimas, que es la envidia y la mentira, ¿no? Entonces el gran acusador ya saben quién es. El que siempre está acusando de todo, ya saben ustedes quién es, ¿sí? Entonces va y acusa a Job. Y hay un momento en que los que están, por la palabra lo entendemos, están en el cielo, dice, ¡ay, viene el acusador de nuestros hermanos! ¿Sí? Pues ya sabemos quién es el acusador eterno. Él ya no tiene vuelta de hoja, mis hermanos, por eso es la envidia que lo corroe. Él ya no puede dar marcha atrás. A él se le dieron todas las oportunidades y no las aceptó. Entonces, el regalo que se nos permite a través de nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica es que podamos regalarles a nuestros difuntos la indulgencia plenaria, sin olvidarnos de nuestros familiares que amamos, que viven en la ignorancia de la verdad. O sea, entonces, sí, no tenía en mente esto, pero bueno, me lo está poniendo el Señor en el corazón, lo que les decía que dice San Pablo a Timoteo, ¿no? Los momentos que estamos viviendo son momentos terribles de leyes en las cuales se permite matar, ¿sí? Se permite hacer barbaridad y media, ¿sí? Y son leyes en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Y nosotros, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo? Callando. ¿Porque no queremos perder amistad? Callando para que no se enoje ¿quién? Porque el coludo debe estar muy contento con nuestro silencio. Perdón, pero quiero terminar con esta lectura de San Pablo a Timoteo, segundo de Timoteo 4. Te ruego, y estas palabras nos ruegan a nosotros. La Virgen por eso llora, mis hermanos. El Señor por eso sigue hablando y manifestándose a los seres humanos, porque seguimos sin entender. No nos interesa entender. Y son ríos y ríos de gente que va camino a ese fuego eterno, ¿sí? Y todo el mundo aplaudiendo como focas, ¿no? No se puede, por el amor de Dios. No podemos seguir callados. Tenemos que mostrarle la verdad. Obviamente, primero con nuestras actitudes. Primero con nuestro, el decir, aquí estoy, Señor, yo quiero formar parte de tu ejército, ¿sí? No estar atrincherados. No, mis hermanos, hay que salir a hablar con la verdad. Entonces, ¿qué dice San Pablo? Un San Pablo desesperado. Y sigue desesperado San Pablo porque seguimos igual o peor. Te ruego, dice San Pablo, y te lo dice a ti. Me lo dice a mí. ¿Sí? Delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que ha de juzgar a los vivos, que no hacemos nada, que nos callamos, que ocultamos la verdad, que tenemos miedo de decirles al hermano, a la hermana, al amigo, al vecino, estás mal, por el amor de Dios, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y puestos los ojos en su venida y su reino, te digo, nos dice San Pablo otra vez, predica la palabra, comparte la palabra, comparte estas verdades de fe. Lo que estamos leyendo es
pura santa palabra de Dios. No estamos inventando nada, mis hermanos, ni descubriendo el hilo negro. Es santa palabra de Dios, que hay mucha gente que la ignora. Predica la palabra, insiste a tiempo y destiempo, rebatiendo, amenazando. ¿Cómo se amenaza? Pues aclarando la verdad. Si es así, pues ya sabes para dónde vas. No nos podemos callar. Claro, orando por ellos, intercediendo por ellos, haciendo la parte que nos corresponde. Pero el mejor regalo para los vivos es la verdad. El mejor regalo para los muertos es que les regalemos la indulgencia plenaria y no demos por hecho que ya están en el cielo, mis hermanos. Termino. Amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y preocupado de enseñar. Pues vendrá un tiempo en el que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán un montón de maestros según sus deseos. Ajá, eso es lo que se está buscando. Maestros según sus deseos, que les aconsejan que vivan a su manera y que cuando mueran van a descansar. Santa Madre de Dios, ¿sí? Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Y termino con estas palabras del Padre Loring, que en paz descanse, en el libro, precisamente un libro maravilloso que tiene, que escribió en vida para salvarnos, así le puso el Padre Loring. Dice el Padre Loring, aún hoy después de muerto, porque ahí está su libro, muchas personas, ignorando el terreno espiritual, viven tranquilamente en el pecado. Pero su sorpresa en la otra vida será terrible. Entonces se darán cuenta de que se equivocaron en lo principal: salvarse eternamente. Saludos y bendiciones.